Buenos días, profe. Mi nombre es Beceda Natalie Méndez López, del cuarto C matutino, y vengo exponiendo mi línea del tiempo que se llama La lírica a través del tiempo. Empezamos con la poesía lírica que nace en Grecia en el siglo VII a.C. Era recitado al son de la lira y expresaba los sentimientos del autor. Era polimétrica, se expresaba en primera persona. Los poetas griegos más reconocidos fueron Anacreonte, Píndaro, Teócrito y Safo. De Grecia viaja a Roma, llega a Roma donde llega al siglo I a.C., centra su temática en lo sensitivo, la vida, la muerte, el amor y el odio. Se escribe poemas subjetivos. Aquí surgen las bucólicas, que son un peldaño a las obras de Virgilio. Pierde el acompañamiento musical, como quiero recalcar que en Grecia se hacían grandes espectáculos, ya que eran cantados. Los mayores poetas aquí en Roma fueron Cátulo, Horacio y Virgilio. Aquí se marca un antes y después. Llegamos a la Edad Media en el siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Aquí encontramos la poesía épica del siglo VII después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Deja su lugar en la narrativa, deja de ser versificada y da preeminencia a la prosa. Quiero recalcar que aquí en este momento ya la poesía puede llegar ya puede ser en prosa, ¿no? Sí, el Messer de Juglaría, que se dio en el siglo XII después de Cristo, trata de temas de la vida cotidiana, temas amorosos y de valores. Encontramos el Messer de Clerecía, que se dio en el siglo VIII después de Cristo. Fue una escuela poética medieval española formada por clérigos. El romancero, escritos en lenguas romaneses y trata de temas amorosos o de lamentación. Quiero recalcar que aquí en la Edad Media la poesía fue escrita en lenguas romaneses. Pasamos a la época moderna, que se dio en el siglo VII, en el siglo XV después de Cristo al siglo XVIII después de Cristo. Se da el Renacimiento, que fue en el siglo XVI después de Cristo. La lírica dejó de ser un tipo de acompañamiento musical, creación 100% consciente del autor, que la poesía fue recitada a un público determinado. Encontramos lo que es el barroco, que fue en el siglo XVII después de Cristo. Dice, autores más reconocidos fueron Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y por supuesto la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Encontramos el romanticismo, que fue en el siglo XVII al siglo XIX. Deja a un lado el ultraísmo, son de temas amorosos y apasionados. En algunas ocasiones conduce a la muerte trágica. Los poetas románticos más relevantes fueron Guillermo Prieto, Ignacio Rodríguez Galván, Manuel José Otón, Manuel Acuña y Manuel Flores. Encontramos el vanguardismo, que se dio en el siglo XIX después de Cristo. Aquí dice, durante el siglo XIX hubo dos corrientes poéticas en México, romanticismo y modernismo. Ahorita vamos a ver el impacto que tuvieron estos dos en México. Y al igual la evolución que tuvieron estos dos en la poesía. Encontramos la época contemporánea que se da en el siglo XX al siglo XXI después de Cristo, o sea, en la actualidad. Dice, el modernismo, como acabamos de mencionar, en el siglo XIX al siglo XX, fue el primer movimiento poético que nace en Hispanoamérica. De aquí se deriva la poesía española. Una obra ejemplar es la poesía prehispánica. Las funciones lingüísticas que el modernismo tuvo fue la emotiva y la poética. Emotiva fue la actitud del poeta, expresaba sus emociones en la poesía. Poética es como se expresa el poeta, comparaciones, metáforas e imágenes. Aquí, a continuación voy a mencionar, como les dije hace unos ratos, la poesía mexicana tuvo un giro sustancial en los inicios del siglo XX, con la llegada de las vanguardias y el modernismo que transformó la visión del poeta. Dentro de la corriente modernista fue la revolución literaria originaria de Latinoamérica, numerosas innovaciones de métrica y rima, resurgimiento de formas de desuso y hallazgos simbólicos, como podrán ver, fue de gran importancia.
Los escritores modernos más reconocidos fueron Manuel Gutiérrez Nájera, Enrique González Martínez, Salvador Mirón y Amado Nervo. Para conclusión, puedo decir que la poesía es la liberación del alma. Es una forma en donde nosotros podemos liberarnos de un sentimiento que tenemos aquí, no podemos expresarlo. O es lo que cada poeta hacía, era expresarse. Esta fue mi conclusión y espero que sea de su agrado.